Si tú tomas esta palabra y tú crees que vas a llegar a un callejón sin salida, toma esta palabra. Gloria al nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por esta iglesia, Dios. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Porque a veces entender las cosas que tú haces es difícil. Tu palabra dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, como mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así, gloria a Dios, Él se mueve, difícil, Señor, a veces entender lo que estás haciendo, porque no es la voluntad tuya que tu iglesia quede estancada en un universo. Que ellos entiendan, Señor, al igual que yo, que podamos entender que tú estás obrando en medio de nosotros, Señor. Que tú eres un Dios que te mueve, que eres un Dios poderoso, pero que eres un Dios de relación. A veces buscamos los beneficios y queremos los beneficios, pero no queremos la relación contigo. Yo te doy gracias porque tú nos has enseñado y nos enseñas que la relación, Señor, contigo es mejor que los beneficios. Entonces yo digo, si tu presencia no va conmigo, yo no camino. Gloria a Dios. Te doy gracias por tu presencia. Tu unción y tu presencia están sobre mi vida y en mi vida, Señor. Una vez me diste esta palabra y la suelto en mi Padre. Gracias, aleluya. Hay cosas que no lo entiendo, pero suelto esta palabra a ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Una corta plática acerca de lo que es el principio del carácter, un principio de carácter en el cristiano, un principio de carácter. Y entonces, buscando la palabra, usted sabe que todo ha comenzado con un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta iglesia comenzó y tuvo un principio. Nuestra vida tuvo un principio cuando nacimos, ¿verdad? Y todo prácticamente ha tenido un principio. Y en esta mañana, hablando de ese principio, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros a formar el carácter de lo que debe ser un cristiano, con sus zapatos bien puestos, con su ropa bien puesta, no un cristiano cualquiera, porque estamos hablando de alguien que agarra la verdad, alguien que agarra este principio y naturalmente transforma su carácter, que era lo que Dios quería hacer con nosotros. El pueblo de Israel prácticamente no tuvo el carácter que Dios quería. Era un pueblo que caminaba y que cambiaba de posición, cambiaba de pensamiento. Y que, amados hermanos, este pueblo verdaderamente decepcionó verdaderamente a Dios en toda su trayectoria. Desde el principio que crea, desde el principio que lo pone allí, desde el principio que lo saca de Egipto, este pueblo lo que hizo fue dar disgustos al Señor. La ley tuvo su principio, ¿verdad? Y todo eso nos lleva a nosotros a pensar, y en Proverbios, naturalmente, el capítulo 1 y el verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿verdad? Y dice también que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros nos vamos a ubicar dentro de lo que nos corresponde a nosotros. Hijos de Dios, lo que Dios quería hacer, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cómo nosotros podemos trabajar delante de Dios, cómo nos podemos presentar delante de Dios para nosotros poder responderle a Él como verdaderamente Él quiere que respondamos. Primeramente vamos a definir el término, ¿verdad? Temor. Dice que en esta instancia quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Eso es lo que verdaderamente significa temor, sumisión
obediencia al Rey que vive y reina por los siglos. Y tenemos que entonces también hablar de la sabiduría. La sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. ¿Verdad? Fíjense que para tener sabiduría usted no tiene que ir a la Universidad de Harvard. No tiene que ir a ningún sitio. Por la experiencia en el Señor usted adquiere sabiduría. Pero hay gente que no quiere esa experiencia. ¿Verdad? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero, amados hermanos, los que caminamos en Dios deseamos cada día, deseamos más y más y más y más la sabiduría de lo alto. Yo no sé si usted le pide sabiduría al Señor. Dice así, facultad, la sabiduría también es facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y esa sabiduría viene de arriba. Como les dije, no tiene que ir a la universidad. La sabiduría que nosotros anhelamos no es la que tiene el mundo. El mundo tiene sabiduría para hacer cosas allá afuera, pero no es la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. Y fíjense que muchas veces la gente habla de Salomón, que fue un sabio más terrible. Y Salomón, bueno, lo fueron a ver de diferentes partes porque tenía una sabiduría terrible. La reina de Saba fue a verlo y decía, wow, qué sabiduría tiene este hombre. Pero, amados hermanos, yo quiero decirle que el sabio mayor que vino a la tierra se llama Jesucristo. Amén. No hubo otro como él. No lo hubo, ni lo habrá. Fíjense que Salomón tuvo su tiempo, tuvo su ministerio. Le pidió sabiduría a Dios para gobernar. Pero Jesucristo bajó del cielo con una sabiduría especial. Y cuando usted busca en el libro de Apocalipsis y dice, ¿quién fue digno de abrir de tomar el libro y abrir los sellos? No fue Salomón, no fue David, ninguno de ellos. Solamente el león de la tribu de Judá fue el único digno de tomar el libro y abrir los sellos. Fíjense cómo es esto. Y entonces mucha gente está buscando sabiduría en otros lugares. Buscan sabiduría del mundo. Amado, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, fíjense que dice que la sabiduría es un carácter, forma en nosotros un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. La sabiduría es un carácter. Nosotros tenemos que formar ese carácter como gente sabia, como gente de Dios, como gente que anhela esa sabiduría. Y fíjese, en Proverbios capítulo 1 verso 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientan. No lo consientan. Hay gente que ha dejado la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y abandonaron la sabiduría porque se unieron a los pecadores. Y los pecadores lo convencieron. Y hoy en día dicen que son ateos. Después de gustarnos de la benignidad del Señor. Dicen hoy, eso son filosofías de hombre, yo no creo en eso, yo no estoy con eso, yo vivo mi vida, yo tengo mi propio templo, mi casa es la iglesia, mi familia es la iglesia. Y da pena ver gente que estuvieron ahí, adorando al Señor, en la sabiduría de Dios, y que hoy en día, amados hermanos, dicen que son ateos. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El verdadero sabio es el que se enfrenta
con el Cristo maravilloso que desea, que anhela la gracia, que anhela la presencia del Señor, que no está mirando al mundo. Si nosotros salimos del mundo, ¿por qué volver a mirar el mundo, amado hermano? En Dios estamos completos. En Dios lo tenemos todo. ¿Por qué entonces dar una vuelta y en vez de dar, amados hermanos, correr el camino con Cristo? Porque una vez nosotros participamos del pecado, estábamos en el pecado. Y el Señor le plació sacarnos, llamarnos de las tinieblas a la luz. Alumbró nuestro camino. Pero mucha gente hoy desprecian la luz y quieren caminar en las tinieblas. Yo no sé por qué. Porque se han unido, porque se han dejado llevar por el amigo, porque se dejaron llevar por aquella otra persona, porque miraron allá y dijeron, que allá está mejor, ese gozo que en la iglesia, no, yo voy a buscar el gozo que da el mundo. Y muchos buscando el gozo han perdido la vida. Óigame, muchos buscando el gozo han perdido la vida. Fíjense que nosotros comenzamos nuestra vida en el Señor. Cuando Cristo nos llama, cuando tenemos experiencia, comenzamos a vivir esa vida en el Señor. Y es una aventura que se va desarrollando y que va adquiriendo, amados hermanos, conocimiento. Va adquiriendo ese conocimiento espiritual que Dios quiere dar a nuestra vida. Y nos vamos desarrollando y vamos anhelando y vamos buscando a Dios y vamos, amados hermanos, tratando de que Dios nos llegue a nosotros y que cada día más nosotros podamos alcanzar un peldaño más en nuestra vida. Fíjense que el Señor dijo en Juan 7:38 al 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dijo el sabio del pueblo, no como dijo el alcalde o el gobernador o el presidente. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, la palabra, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido crucificado. Él estaba diciendo a la gente, el que cree en mí, como dice la Escritura, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Va a ser una experiencia maravillosa. Te vas a sentir bien. Vas a sentir el gozo de Dios. Vas a sentir el río de Dios. Isaías lo había dicho. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Vamos a sentir ríos en nuestro interior, corriendo a todo lo ancho y a todo lo largo. Va a venir la paz, la felicidad que tanto anhelamos. El mundo anhela la paz, el mundo anhela felicidad, pero no la busca donde la tienen que buscar. La buscan fuera del contexto, amados hermanos. La buscan en otro lugar. Y entonces se le complican las cosas. Y nosotros tenemos que ir levantando, amados hermanos, ese principio que nos hace a nosotros cambiar el carácter, que nos hace a nosotros hombres y mujeres llenos de la gracia, diferentes al mundo, que era lo que Dios quería. Dios quería un pueblo diferente. Dios quería un Israel diferente. Dios quería una iglesia diferente. Pero hoy por hoy, la sabiduría del mundo ha envuelto la mente de los hombres que buscan, que quieren agradar al Señor, pero que están fuera del campo. Y le escribió, y me gusta el libro de Santiago porque tiene una enseñanza tan particular, tan especial. Y en el primer capítulo 3, en primera de Corintios capítulo 3, verso 19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está,
Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. El pensamiento de Platón y de Aristóteles y toda esa gente eran pensamientos vanos. No tenía, amados hermanos, un contenido tan espiritual como el contenido que Jesús le enseñó a sus discípulos, como el contenido que Jesús nos enseña a nosotros a través de la palabra. No tenían un contenido tan sólido para hacer que nuestro carácter se cambiara, que fuéramos hombres de bien, mujeres de bien, llenos del espíritu de sabiduría que Dios trajo cuando partió de esta tierra. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo está loca. Usted mira las noticias y usted se queda sorprendido. ¿Ah? Hoy pueden coger el cuerpo de una mujer y cambiarlo a hombre, y pueden coger el cuerpo de un hombre y cambiarlo a mujer. La sabiduría del mundo está loca. Están haciendo cosas fuera del contexto de lo que Dios quería. Y cada día vemos cosas terribles. Ayer veníamos con mi esposa y pasó un carro antiguo y mi esposa me dice: oh, mira qué carro antiguo. Oye, qué tremendo. Le dije a mi esposa: no te preocupes, que dentro de poco la gente se va a mover en naves espaciales y mirarán para la tierra y dirán: mira los carritos, oye, esos carros antiguos. Los hijos de nosotros andarán en naves, amados hermanos, por el aire. Ya eso se está viendo. Ya eso se está viendo. Y entonces, amados hermanos, la sabiduría del mundo se ha enloquecido. Pero nosotros los creyentes no podemos seguir esa sabiduría. Es una sabiduría, amados hermanos, que él la describe, Santiago la describe aquí, en una forma terrible. Ya mismo le voy a contar. Pero ¿cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es la sabiduría que nosotros tenemos que buscar? ¿Cuál es la sabiduría que me va a llevar a la vida eterna? ¿Cuál es la sabiduría que me va a llevar, amados hermanos, para gozar de las bodas del Cordero? ¿Cuál es esa sabiduría? ¿Cómo esa sabiduría transformará mi carácter? Para yo poder mantenerme en pie, esperando que el Señor venga por nosotros. Mire, cuando nosotros, el creyente, pasa por momentos difíciles, cuando usted pasa por una prueba, el mundo se le cae arriba. Usted dice: se me acabó la fuerza. Mucha gente dice: voy a tirar la toalla, pastor, ya no puedo más, estoy ya, que mire, esto es terrible, esto es tan grande, esto es tan fuerte. No hay nada fuerte, hermano. Humanamente quizás usted siente, ¿verdad?, en su interior, en sus sentimientos. Sus sentimientos afloran naturalmente. Pero fíjese que Santiago dice: hay que tener gozo cuando estamos en diversas pruebas. ¿Verdad que sí? Hay que tener gozo. El que tiene sabiduría de Dios se mantiene. El que tiene sabiduría de Dios se queda de pie. El que tiene sabiduría de Dios confía en Dios. Amén. El que tiene sabiduría de Dios dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué Job pasó todo eso? Y la esperanza de él era: yo sé que mi Redentor vive y al fin me va a levantar del polvo. ¿Por qué Job le dijo a la mujer, cuando le dijo: maldice a tu Dios y muérete? Y él le dijo: chacha, tú no sabes lo que dices. Tú eres una falsa. Entonces a veces a nosotros vienen muchas voces diciendo: eso creo que tú no vale la pena que sigas ahí. Ves al espiritista, que allí te van a decir lo que está pasando. Ves allá, que allá te van a decir. Pero amados hermanos, si nosotros tenemos la sabiduría de lo alto, comenzó en nosotros ese principio de sabiduría. Nosotros tenemos que irlo desarrollando. Y tenemos que irlo desarrollando para cuando llegue la prueba, nosotros podamos mantenernos de pie. Amén. Pero si usted no mantiene ese principio, ese carácter no se ha desarrollado en usted, pues lo mejor es salir corriendo y decir: esto no vale la pena, olvídate de eso.
A mí me dijeron que el Señor me iba a resolver todos los problemas, que me iba a dar chavo, que me iba a dar salud, que yo no tenía que ir al hospital, que yo no tenía... No. Hay que tener gozo cuando estamos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce ¿qué? Paciencia. Y el Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Hay gente que está esperando en el gobierno. Hay gente que espera, amados hermanos, en el papá, en la mamá. Yo espero que papi me resuelva. Yo espero que mami me resuelva. Pero dice así, porque la prueba produce paciencia. ¿Ah? Cuando nosotros esperamos en Dios, eso nos lleva a nosotros a madurar. Amados hermanos, esperamos en Dios y nosotros sabemos que Él va a responder. Porque en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Y dice, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Esa vida dice, vale la pena esperar en Dios. Amén. Vale la pena, iglesia. Nosotros tenemos que forjarnos, amados hermanos, un carácter fuerte. El carácter de nosotros tiene que ser un carácter fuerte. Y no es que, y mucha gente piensa que el carácter, como dijo alguien los otros días, alguien dijo aquí, que mucha gente piensa que el carácter es la manera de la gente actual. Y a veces que nosotros lo que vemos, como dijo la persona, son gente malcriada. Y eso no es carácter, eso es que no ha madurado. Una persona cuando se llena, cuando camina en el carácter que Dios quiere cambiar, se mantiene ahí seguido. Un cambio en la posición, un cambio, amados hermanos, en todo lo que hace. Yo soy de Cristo, yo hablo lo que Dios quiere que yo hable. Amén. Yo digo lo que Dios, ¿cómo decía Jesús? Yo hago lo que yo he visto hacer al Padre. Yo digo lo que he escuchado del Padre. Y Él actuaba con esa sabiduría. Y Él actuaba, amados hermanos, con esa certeza de que todo lo que estaba haciendo lo estaba enseñando porque lo había visto del Padre. Y hoy nosotros, amados hermanos, resolvemos la cosa ahora. Soporté la prueba. Gloria al Señor que apareció. Ahora estoy completo. Ahora yo sé que Dios es Dios grande y poderoso. Ahora yo sé que Dios está conmigo. Entonces estoy completamente perfecto en Dios. No faltará ninguna cosa, hermano. Cuando tenemos paciencia, no faltará nada. Entonces Santiago decía, pero miren esto, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué está pasando en la iglesia hoy? Que a la gente no le importa nada. Sabiduría. ¿Qué voy a pedir yo sabiduría? ¿Para qué? No, eso es un grupo de ignorantes que se reúnen para cantar coritos y ahí decir gloria a Dios, aleluya. Yo no necesito sabiduría para eso. Hermano, nosotros estamos en la mejor empresa. Esta empresa paga mejor que ninguna en la tierra. Esta empresa tiene unos beneficios mayores que lo que tiene cualquier empresa en la tierra. Hay gente que dice, yo trabajo para que me den el seguro social a los 68, pero mira, en Cristo tenemos vida eterna. En la vida eterna vamos a recibir la pensión completa. Y entonces nos vamos a gozar porque lo vamos a ver tal como Él es. Vamos a ver al jefe. ¿Ah? Vamos a verlo tal como es Él. Entonces, amados hermanos, si nosotros tenemos falta de sabiduría, ¿qué es lo que nos falta? En muchas ocasiones nos falta eso. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y pida con fe, no dudando.
¿Por qué? Porque el que duda es como las olas del mar. Amén. Hoy estoy en una posición, hoy creo esto, pero mañana ya digo, no, eso a lo mejor fue que el pastor, oye, no puede ser. El hermano recibió el milagro. Esa es casualidad. Y hay mucha gente que hoy en día no le cree ni a la luz eléctrica. Para creer tiene que poner el dedo ahí para... Oh, sí, es verdad, la corriente eléctrica es cierta. Entonces, hay gente que no cree, miren, ni lo más mínimo, lo más sencillo de Dios, la gente no lo cree. El otro día, mi esposa me dijo, vamos a orar. ¿Qué pasó? Me agarró por un brazo, vamos a orar. Yo le dije, ¿qué pasó? Tengo como una inquietud. Tengo una inquietud que yo no sé qué es. Hace días que mi hermana no me llama. Y yo no sé cómo sigue tu hijo. Estoy inquieta, no sé. Le dije, pues vamos a orar. Fuimos de rodillas y oramos. Y yo le dije, tu hermana te va a llamar hoy en la tarde y mi hijo está bien, la presión le bajó. Me dice, llámalo. A la tarde, la hermana de ella la llama. Y llamo a mi hijo, ¿cómo estás? Y me dice, estoy ya recuperándome. Yo dije, confiamos en Dios, hija. Estamos en Dios. Esperamos con paciencia en Él. Tenemos la sabiduría de lo alto. Fíjense que el que pide sin fe no recibirá nada. Nada. Te puedes arrodillar. Puedes decir, pastor, te estoy orando. ¿Por qué estás orando? Porque necesito cambiar el carro. ¿Y por qué más? Necesito, pastor, que el Señor me dé un trabajo donde pueda ganar más dinero. Hay veces que con lo poco hace más que con mucho. Amén. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ah? Es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo tiene falta de firmeza en el carácter que no ha sido renovado por medio de la transformación. Fíjese, el hombre de doble ánimo, y eso lo vemos mucho en la iglesia, mucha gente de doble ánimo. Dice que hay falta de firmeza en el carácter. No ha forjado su carácter todavía. Cuando yo actúo de una manera hoy, de otra manera mañana, yo no he forjado un carácter sólido en el Señor. Todavía estoy mirando allá y estoy mirando acá. Veo el mundo como una solución y veo a Cristo como una solución, pero no me decido. O le creemos a Él de una vez y por todas y formamos nuestro carácter ahí firme en el Señor, o si miramos al mundo, estamos en dos aguas. Somos como las olas del mar. Somos inconstantes. Somos de doble ánimo. Dios quiere que tengamos un solo ánimo. Que seamos firmes en lo que creemos. Que seamos firmes en lo que estamos haciendo. Santiago 3:14 dice, si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no te jactes, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Cuando en nosotros, en nuestro corazón hay eso, hay celos amargos, los celos son de allá. Contención en vuestro corazón, contendemos por todo. Y no acabamos de decir al Señor, la paz tuya está conmigo. Amén.
No podemos estar contendiendo, amados hermanos, contra todo lo que Dios ha hecho. Tenemos que estar conscientes de lo que Dios ha hecho. Es algo maravilloso para nosotros. Es el tiempo de vivirlo. Y si lo tenemos que vivir en situaciones difíciles, vamos a pedirle a Dios fortaleza pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El creyente no puede andar en eso, porque la sabiduría que viene de lo alto es diferente a la del mundo. Amados, dice la palabra, el hombre que ha experimentado la sabiduría de Dios tiene que imitar. Es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que caminar con esa sabiduría, con una fe positiva, y con unas obras que puedan decir que verdaderamente nosotros amamos. Porque si vemos a alguien que tiene necesidad y le decimos no te preocupes que mañana el Señor te va a suplir, y tú teniendo no le suple, amados hermanos, tu posición está falta delante de Dios. La Biblia dice que Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo. La fe actuó en conjunto con las obras. Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mucha gente dice, ay, yo no puedo creer eso. Ay, yo no puedo creer que Abraham fuera a matar a su hijo. Había un plan, había un propósito en todo. Dios le estaba enseñando a Abraham. Y Abraham aprendió, amados hermanos, Abraham entendió lo que Dios le estaba enseñando. Pero muchas veces nosotros no queremos que Dios nos enseñe. A veces Dios nos pone las cosas para probar hasta dónde nosotros podemos llegar, hasta dónde la sabiduría de nosotros está firme y está fuerte. Y a veces nosotros despreciamos la enseñanza de Dios. Rahab le decía en la ramera, y fíjese que también fue justificada por las obras cuando recibió, ¿verdad?, a los espías y los mandó por otro camino. Entonces, dos ejemplos claros de que la obra, la fe y las obras son muestras de la sabiduría, del carácter que Dios ha transformado en nosotros. Son muestras de que eso está en nosotros, de que estamos aprendiendo, de que nos estamos moviendo hacia la voluntad de Dios. Que empezamos ahí. Fíjense que dice, la sabiduría es el principio. Es el principio. Entonces, pero luego después de eso, nosotros tenemos que ir desarrollando. Esa sabiduría la tenemos que ir desarrollando. Y tenemos que alcanzar una fe positiva. Y tenemos que demostrar que esa fe ha producido en nosotros el deseo de ayudar a nuestros hermanos, de predicarle la palabra a la gente. El mundo se está perdiendo. Amén. Y nosotros, amados hermanos, no hacemos nada. Dice Isaías, capítulo 33, verso 6, reunirán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. Le decía al pueblo de Israel. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo oraba, amado, por los efesios, a fin de que Dios le diera un espíritu de sabiduría, para que ellos pudieran entender la palabra, para que ellos pudieran entender el propósito por el cual Dios los había llamado. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. ¿Qué le pasó a Israel? El pueblo pereció porque le faltó, ¿qué? Chavos en el bolsillo. Le faltó comida.
¿Qué le faltó al pueblo de Israel? Sabiduría. Mi pueblo pereció porque le faltó sabiduría. No permitamos, hermano, bajo ninguna circunstancia, que nosotros terminemos nuestra carrera tal como la empezamos. Quizá el principio es el temor a Dios, el principio de la sabiduría, pero ese principio hay que expandirlo, hay que ponerlo a funcionar en nosotros para que cada día nosotros vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Como le digo ahorita, hay mucha gente que hoy en día quieren estudiar, quieren irse a universidades prestigiosas, pero hay muchos creyentes que no han ido a ninguna universidad y están firmes en el propósito de Dios. Yo conocí un hombre que no sabía leer ni escribir y predicaba el evangelio. ¿Cómo lo hacía, pastor? Bueno, pues tenía alguien que le leía la palabra, él la escuchaba y la persona, la esposa, le leía la palabra y él predicaba de la palabra. Y fue a muchas partes del mundo predicando el evangelio. Y este hombre andaba en una silla de ruedas. Y yo digo, nosotros que tenemos los dos pies buenos, no le predicamos al vecino. Amado hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios que esa sabiduría en nosotros cada día sea mayor. Que podamos, amados hermanos, conquistar. Esa sabiduría nos ayuda a conquistar, nos ayuda a ser diferentes, a tener un carácter diferente, a ser gente de bien, para poder enfrentar los propósitos de Dios en la tierra. En esta mañana, amados hermanos, esa fue la palabra que traje, la palabra que Dios me dio, la palabra que medité, la palabra que no tiene cambio, una palabra perfecta, porque Dios es perfecto. Así que en esta mañana Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. Si hubiese alguien en esta sala que por un momento dice, bueno, pastor, me aparté de la sabiduría, o dejé de mirar la sabiduría, o no quise continuar siendo sabio. Dios te ha traído hasta aquí hoy con un propósito. Y ese propósito, o tú dejas que se cumpla, o tú lo rechazas. Si hubiese alguien que desea oración, podemos todavía nosotros orar. Y orar para que Dios nos continúe dando sabiduría, hermano, para poder seguir adelante. La bola está en tu cancha. Tú la driveas como tú quieras. Tiras de 3 o tiras de 2, o vaya a ir ganando. Así que, amado hermano, si esa palabra te ha llegado, si esa palabra llega a tu corazón, si esa palabra está en ti, yo te pido que la dejes que viva nuevamente. Aviva el fuego que hay en ti, le dijo Pablo a Timoteo. Aviva ese fuego, que es lo que tenemos que hacer todos, hermano. Avivar ese fuego para que Dios nos bendiga de una manera especial. Amén. Termino, amados hermanos. Anuncio el programa de la radio los sábados a las 10 de la mañana. Ayer yo no estuve en la radio, pero la pastora de Lakeland estuvo en el programa. Y recuerde que el Instituto Bíblico no ha terminado. Se ha suspendido 2 o 3 veces por la lluvia. Porque yo allí viene de lejos, cuando llueve mucho se truena. Yo sé que el camino es difícil, pero tenemos que volver a retomar el instituto el martes a las 6:30 de la tarde. Estamos aquí, estamos en el libro de Estel ahora, ¿verdad? Vamos para el libro de Estel y esperamos, ¿verdad?, que los hermanos vengan y podamos, pues, seguir adelante. Así que Dios me lo bendiga. Amén. Dios me le guarde en este día. Amén. Adelante, sea sabio, hermano, sea sabio, agarre la palabra